Bueno, muy buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Bienvenidos ya a este tercer encuentro sincrónico de nuestra asignatura. Les agradezco a ustedes la atención y su participación, su asistencia, sea de forma sincrónica quienes se conecten a lo largo de esta sesión o también de forma asincrónica. Les recuerdo a todos, mi nombre es Ivonne Angulo, soy su docente quien los está acompañando ya en esta etapa final de su proyecto de investigación. Estamos ya iniciando la ejecución y la implementación ya de todo esto que se ha planeado a lo largo de la asignatura Seminario de Investigación. Y para tal fin, entonces, hoy tenemos como propósito de la reunión hacer un acompañamiento a esos avances a partir, digamos, de algunas recomendaciones o lineamientos generales que se van a dar en torno a las diferentes retroalimentaciones que ustedes recibieron ya puntuales, digamos, específicas para cada uno de sus proyectos. Y asimismo, pues vamos a revisar cuál es el entregable próximo a presentar en nuestra asignatura como actividad 2, de tal forma que tengan ustedes claridad en esos elementos que se van a trabajar para la próxima entrega. Entonces, bueno, ya en este momento estamos viendo la presentación que tenemos para el día de hoy. Lo que les quiero aclarar, apreciados estudiosos, es que a lo largo de los temas que voy a estar presentando, voy a hacer énfasis en algunos lineamientos o recomendaciones basada en las retroalimentaciones que ya ustedes recibieron. Por otra parte, les recuerdo, apreciados estudiosos, que es necesario, es importante y es innegociable que cada uno de ustedes deba tener como mínimo 4 asesorías a lo largo del semestre. Así que quienes no han solicitado asesorías hasta el momento, quienes no han buscado ese acercamiento por el momento, digamos como para ir ajustando esos elementos dentro de su proyecto, los invito entonces a que me contacten. Como ustedes ya saben, a través del buzón de Canvas, a través del correo electrónico ivon.angulo@umb.edu.co o a través de mi número celular 311-218-8531. Listo, entonces ya vamos a dar inicio al contenido y como les digo, voy a estar haciendo mucho énfasis en algunos elementos a partir de esa retroalimentación que ustedes, perdón, que ustedes acaban de recibir. Entonces, digamos que el propósito para esta sesión, ya que, digamos, en la próxima entrega ya nosotros nos vamos a centrar en resultados, ¿sí? Entonces, vamos a ver de manera general unos lineamientos y a recordar algunos elementos que hacen parte de la estructura de un artículo de investigación, ¿sí? Y aquí entonces tomo una, una, unas frases, una cita célebre de Thomas Edison que dice, resultados, bueno, he conseguido un montón de resultados, conozco ya miles de cosas que no funcionan. Y es que muchas veces pensamos que en la investigación todo tiene que ser, digamos, en sentido positivo, todo tiene que ser, digamos, los resultados que vamos a encontrar van a corroborar las hipótesis que hemos planteado, van a dar asegurar esa respuesta total al planteamiento del problema, pero ese proceso metodológico quizá permite sacar a la luz elementos que no se hayan visibilizado antes, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, empiezo con esta frase célebre. Y vamos entonces a recordar algunas recomendaciones generales para la elaboración del artículo científico y contenido entonces de la próxima actividad evaluable. Como ustedes bien saben, tanto los que están desarrollando, los que eligieron como producto de investigación un artículo científico, así como quienes eligieron, disculpen, consultoría, van a trabajar una estructura de artículo científico, ¿sí? Y digamos que en algunas de las retroalimentaciones que hice, les hacía mucho énfasis en que quizá quienes van a publicar en una revista no han adoptado totalmente el formato. Entonces, es muy importante reconocer cómo se dan estas estructuras y pues ver referentes de las revistas que estamos trabajando
para poder así estructurar de una mejor forma el contenido que estamos planteando de nuestra investigación en este producto. ¿Listo? Y bueno, pues, ¿qué es un artículo científico? Entonces, pues es un informe escrito, publicado y describe resultados originales de la investigación. Esa es, digamos, como la descripción general. El artículo científico tiene una estructura muy específica, muy precisa, que busca que pues si bien quizá entre algunas revistas cambie un poco la estructura y puede cambiar también según el tipo de artículo, digamos que los elementos que se agrupan como tal, pues son elementos en común y que tenemos que tener presente, ¿sí? Por ejemplo, bueno, partimos del título. El título debe ser claro, debe ser breve, debe ser innovador, debe llamar la atención como tal, o sea, debe ser interesante para que despierte el interés de investigadores interesados en esa temática y que se animen por lo menos a leer el abstract de su trabajo, ¿sí? La autoría, entonces la autoría se especifica pues quiénes son los autores, que se especifica también en el caso digamos de algunas revistas especifican, solicitan que se indique el ORCID, que es como, es un código de identificación como de una base de datos en la que uno se registra y publica e incluye sus publicaciones científicas a modo de red. Y algunos entonces también, por ejemplo, solicitan un perfil de Google Académico. Bueno, digamos que eso ya depende de cada una de las revistas. Si ustedes escogieron un formato en el que soliciten el ORCID, pues no se preocupen, eso digamos se puede hacer en la etapa final, digamos ya para la actividad 4, en la cual ustedes entonces hacen el correspondiente registro, les dan a ustedes un código bastante extenso y eso es lo que se indica ahí. Resumen y palabras claves. El resumen, digamos que normalmente está entre 150 y 300 palabras, pero depende de los lineamientos de la revista. Y este abarca, digamos, unos elementos generales que ya los vamos a ver. ¿Quién se...? Ah, ok. Buenas tardes. Bueno, este resumen, entonces, como bien les digo, si ustedes están en consultoría, pues corresponde a los lineamientos específicos que se da en en el formato único propuesta de investigación, y si no, pues se acoge lo de la revista y existen unas palabras clave, y esas palabras clave normalmente quiero, digamos, hacer una aclaración acá. Estas, digamos que normalmente se definen en la etapa final. Yo puedo ir haciendo una preselección de cuáles son esas palabras claves, pero estas pueden involucrar, digamos, términos como tal, a veces lo especifican que sean de tesauros específicos, o sea, digamos, de esas listas de términos como tal que hacen parte de un sector específico, ¿sí? Por ejemplo, hay un tesauros ambiental, ¿sí? De la página del Ministerio de Ambiente, donde pues se especifica que si yo hablo de contaminación al suelo, lo menciono así y no lo digo de otra forma, ¿sí? Que si yo hablo de vertimientos, la palabra como tal es vertimientos, si yo hablo de fragmentación de ecosistema, entonces que ese sea el término más prudente para poder expresarlo. Y en las palabras clave también hay que tener en cuenta que no deben estar en el título. Eso es una característica importante. Si yo estoy hablando de un proceso de bioconversión de una biomasa y mi título se denomina así, ese es mi título, pues yo no voy a usar bioconversión, no voy a usar proceso, no voy a usar biomasa. ¿Sí? Sino que voy a buscar palabras que estén relacionadas con la temática que yo voy a trabajar para incluirlas ahí, de forma que si alguien está buscando, sea por las palabras que están en el título o por palabras que estén asociadas, que sean de su interés, pues hay más probabilidades que sea consultado o que aparezca más bien en los resultados de una búsqueda en bases de datos ese documento. Esa es otra de las características para tener en cuenta. Y normalmente, pues, tanto el abstract como las palabras clave están escritas en un segundo idioma. Hay revistas incluso que solicitan 3 idiomas, entonces normalmente es español, inglés y portugués. Bueno, la introducción entonces, digamos que la introducción permite tener esa aproximación al problema, a que podamos comprender
en qué consiste el problema. Y para eso, entonces, realmente se da la descripción de cuál es el problema, la justificación, la contextualización, esos elementos o referentes teóricos que se tienen en cuenta para poder, digamos, abordar el problema, y se presenta también los objetivos, ¿sí? Entonces, esta introducción, miren que de aquí pasa a materiales y método. ¿Y qué pasa? Algunos de ustedes, bueno, aquí sí, digamos que voy a diferenciarlo de quienes están manejando el producto de consultoría, porque en este sí se especifica por aparte ese marco teórico, ese marco de elementos de referencia como tal, que hacen parte de su trabajo. Pero si ustedes analizan un artículo científico, la introducción tiene inmersos los elementos. Es decir, yo, como les decía a veces en la retroalimentación, no es que yo ponga subtítulos, descripción del problema, 2 puntos, mi problema es este, justificación del problema, 2 puntos, esta es la justificación. No, cuando ustedes leen un artículo científico, la introducción es continua, es de forma narrativa, como se van exponiendo los diferentes temas en una secuencia lógica, se lleva un hilo conductor temático en el cual se van desencadenando los diferentes apartes que se han empleado a lo largo digamos, de ese proceso de construcción, ¿sí? Entonces, no es que lleve, digamos, quienes adoptaron el formato de la revista y tenían adicional a estas secciones marco normativo, marco de referencia, marco teórico, no, realmente eso no hace parte, digamos, de esta estructura. Debe acogerse la estructura en la cual se involucran esos elementos en la introducción. Y para tal fin, entonces la invitación es a que ustedes consulten, busquen artículos en la revista que ustedes han seleccionado y ténganlos como referentes, analicen cómo es esa estructura, cómo presentan esos elementos para que ustedes puedan ajustar su contenido y adoptar el formato como tal que se tiene para esa revista. Tenemos materiales y métodos después de la introducción, ¿no? Entonces ya sabemos, aquí va hasta los objetivos del proyecto. Materiales y métodos, entonces en este yo voy a responder es cómo se estudia el problema, ¿sí? ¿Cómo voy a buscar esas respuestas o esas soluciones al planteamiento, problema que yo he definido, ¿sí? Entonces, para eso, una metodología tiene que ser clara, tiene que ser sencilla, como les decía en el encuentro anterior. O sea, la metodología debe ser tan clara que pueda ser replicable por cualquier investigador. Si yo voy a consultar el artículo de investigación, la publicación de Jorge, que Jorge, digamos, está trabajando en una temática específica y resulta que ese también es un tema de interés para mí en investigación, yo digo, bueno, me gusta la metodología como la ha planteado, entonces yo voy a emplear esa misma metodología y me queda muy claro cuáles son esos instrumentos y esas herramientas que empleó para poder procesar y analizar la información, ¿sí? Entonces, eso digamos que por eso la metodología tiene esos elementos claros definidos y debe explicar el diseño como tal metodológico del trabajo, ¿sí? Lo que vimos en la clase anterior, que aún, bueno, hay muchos trabajos en que ya realmente están totalmente consolidados en esa parte, otros aún faltan elementos, así que la invitación es a que revisen por favor esas características, esas observaciones para que puedan cumplirlo. Si mi enfoque como tal es, ¿cuál es el enfoque de mi investigación? ¿Sí? Si mi enfoque como tal es un enfoque cualitativo o es un enfoque cuantitativo. ¿Cómo estoy desarrollando, digamos, cuál es el alcance como tal que yo voy a desarrollar? Ay, disculpen un segundito. No sé por qué. ¿Cuál es el alcance como tal que yo voy a desarrollar? ¿Cuál es digamos, cuál es el enfoque como tal? Bueno, el enfoque, el alcance y el diseño como tal, si es un diseño experimental, si es un diseño no experimental, ¿sí? Y todo esto, digamos, se describe cuáles son las herramientas o instrumentos que se van a usar precisamente en cada una de esas etapas, en ese paso a paso que ustedes han formulado para su trabajo. Y ya entonces pasamos a los resultados, que es cuando se responde a cuáles son los hallazgos.
¿Qué se encontró de ese proceso metodológico que se siguió? ¿Sí? Se presentan datos, se presentan resultados y los resultados como tal no son los datos. Yo puedo recolectar unos datos y hago un análisis de esa información, ¿sí? Entonces, al hacer el análisis de esa información, estoy realmente, digamos, evidenciando unos resultados, porque si yo hago una verificación de, no sé, digamos, hago una identificación del número de empresas que hay por ciudad que se dedican a la recolección, digamos, al tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, pues yo presento los datos, esa información concreta en una tabla, pero ¿qué me dice esa tabla? ¿Sí? ¿Qué puedo extraer de ahí? ¿Cómo lo presento? Entonces, eso es, digamos, como uno de los elementos que deben tener muy presentes para empezar a presentar los resultados que hace parte de la siguiente sesión. Luego sigue discusión y conclusiones, reconocimientos, referencias, pero bueno, digamos que no me voy a centrar en esta oportunidad en eso. De manera general, el resumen, algunos de forma muy juiciosa han adelantado en el resumen, sin embargo, recuerden que este resumen solo lo voy a trabajar, digamos que lo voy a consolidar en la etapa final, ¿sí? O sea, está bien adelantarlo, pero la estructuración final debe ser en la etapa final. ¿Por qué? Porque pues yo puedo ir adelantando cuáles son esos objetivos y el alcance de la investigación, incluso una contextualización muy breve em, de la importancia de mi trabajo. Describo los métodos que se emplean, resumo los resultados más importantes, los que realmente sean destacables para presentar como parte de este proceso de investigación, se presentan ahí y se enuncian las conclusiones principales. La investigación, por ejemplo, no lleva referencias, no se usan citas como tal en el resumen. El resumen como tal es, digamos, donde se exponen estos elementos, pero en palabras del autor. Digamos que la importancia de esta sección es que aquí se presentan las conclusiones, además de la etapa de resultados y discusión, ¿sí? Pero vale la pena aclarar, apreciados estudiosos, que los resultados como tal de la investigación digamos, se exponen de forma muy concreta, o sea, digamos, lo que más se puede resaltar. ¿Listo? Ahora, la introducción es el por qué. ¿Por qué voy a hacer la investigación? Se expone la naturaleza y el alcance del problema investigado, entonces también se presenta precisamente esa contextualización. Se revisan publicaciones pertinentes para orientar al lector. Bueno, digamos que todo esto ya lo hemos trabajado desde seminario de investigación. Se indica, a veces incluso se solicita en los formatos que se especifique cuál es el método de la investigación, ¿sí? Y digamos se exponen las razones del por qué se usa ese método. Se mencionan los principales resultados de la investigación, digamos, bueno, los principales resultados, bueno, digamos que se puede tener en cierta forma una anticipación, pero realmente la introducción presenta, digamos que busca mostrar esos referentes como tal, ese contexto como tal y referentes para el tema como tal que se está trabajando, ¿sí? Y digamos que en cierta forma sí hay una anticipación a la conclusión y digamos las conclusiones como tal principales que se sugieren por los resultados, pero digamos que esto hace parte de un análisis y un ajuste en la etapa final. Materiales y métodos. Los materiales y métodos, pues eso lo trabajamos fuertemente en la sesión anterior. En esta sección, digamos que el propósito, como les digo, es describir el enfoque como tal que yo voy a trabajar en mi investigación, el diseño de la investigación, como ya lo hemos mencionado repetidamente. Posteriormente también se dan detalles suficientes para que con lo que les digo, cualquier investigador pudiera replicar el proceso, ¿sí? Es decir, es como cuando yo busco una receta para preparar un plato que me gusta mucho. Entonces yo busco esa receta y la receta me dice cuánto agrego de esto, qué productos, qué ingredientes debo tener, cuáles son las condiciones en las que los debo preparar, qué debo picar primero, qué debo poner, cuál es la temperatura que manejo de cocción. Todas esas características están descritas ahí para que se entienda
cómo se desarrolló la investigación. A nivel, digamos, experimental, esas características van incluso al nivel de cuáles fueron los equipos que se utilizaron para el análisis, ¿sí? La marca de los equipos, cuáles fueron las técnicas de análisis. Si yo estoy haciendo un análisis de pH o si estoy haciendo un análisis de sulfatos, pues debo explicar bajo qué protocolo o bajo qué estándar lo desarrollé. Si yo estoy usando el Standard Methods o si estoy utilizando un protocolo del IDEAM, debo identificar cuáles son los métodos que estoy empleando. Si yo voy a hacer un análisis de unas variables, unas características, porque mi investigación es cualitativa, entonces debo indicar cuáles son esas herramientas como tal, bueno, recolección y de análisis. Si yo uso una matriz de multicriterio para poder analizar la información, o si uso una matriz entonces de priorización, una matriz DOFA, si estoy usando otro tipo de herramientas para toma de decisiones como un diagrama ternario. Bueno, digamos, es cómo voy a analizar la información, cómo recolecto la información, de qué fuentes, en qué tiempo, porque el alcance es importante, y adicionalmente los materiales, los recursos para quienes están específicamente digamos, de tipo experimental, en investigación en diseño experimental, y además de los materiales y métodos, entonces, ¿cuáles fueron esas condiciones en las cuales se desarrolla la investigación? Si yo hablo que voy a hacer una entrevista, entonces, ¿cómo va a ser la entrevista? ¿Sí? ¿Qué tipo de entrevista? ¿Es una entrevista estructurada? ¿Es una entrevista semiestructurada? O sea, ¿cómo yo planeo esa entrevista? O si es una encuesta como tal, entonces, ¿bajo qué tipo de encuesta? O sea, ¿cómo voy a estructurar en la encuesta? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se quiere obtener de información? ¿Que se pretende obtener información a partir de la encuesta? ¿Y qué tipo de encuesta se va a aplicar? ¿Sí? Entonces, esos elementos deben estar muy bien planteados. Y finalmente, se redan, bueno, y también, pues, digamos que se pueden usar subtítulos, ¿sí? Para que se puedan, digamos, mostrar ese orden, digamos, metódico, ¿sí? Las fases como tal en las que yo estoy desarrollando mi trabajo, ¿sí? Y frente a esas fases, entonces, en ese mismo orden lógico que he planteado en la metodología, de igual forma voy a presentar los resultados. Y finalmente, entonces, apreciados estudiosos, lo que yo les había mencionado, ya nosotros estamos en la construcción del documento final. Entonces, ya esta descripción de materiales y métodos se redacta es en tiempo pasado, porque ya digamos, la hemos estructurado y ya la estamos ejecutando. Y cuando ya el documento esté listo, pues quien lo vaya a leer no entenderá que es algo que se va a hacer, sino que algo que se hizo, la forma en la que se desarrolló esa investigación. Bueno, como les decía, materiales y métodos, hay que incluir especificaciones técnicas, cantidades exactas. eh, si yo preparo una solución de hidróxido de sodio, entonces cuál es la concentración en la cual lo preparo, ¿sí? Si yo uso un producto, el hidróxido de sodio, el reactivo como tal que yo voy a usar para mis ensayos, ¿de qué grado es? ¿Es grado analítico o es grado industrial? O si es otro tipo de producto, si es grado alimenticio, ¿sí? Todas estas características, como les había mencionado, procedencia, muchas veces se incluyen hasta la marca de los reactivos como tal que se emplean, aunque eso pues no siempre es necesario. Método de preparación, ¿cómo se preparan? No es que yo tenga que describir paso a paso cómo preparo una solución de hidróxido de sodio, no sé, 2 molar, ¿sí? Lo que yo hago en esta etapa es, en esta descripción, es bueno, si no existe esa descripción como tal, como un referente, yo lo explico. Pero muchas veces lo que uno puede hacer es que se emplea tal técnica de análisis, la técnica de análisis empleada, sugerida por tal autor. Entonces yo cito esa metodología que voy a emplear para ese análisis específico, ¿sí? O para la preparación como tal de un reactivo. Los métodos como tal, ¿sí? Los métodos, entonces, miren que acá se sugiere que sea en lo posible en orden cronológico, ¿sí? Ese orden cronológico
va a mostrar esas etapas o proceso lógico de actividades. Por eso yo siempre les digo, procuren mostrar su trabajo como fases. En la primera fase ustedes qué hacen, en la segunda fase qué hacen, en la tercera cuál. Y esas fases deben dar respuesta o deben permitir obtener los resultados que dan respuesta a los objetivos específicos de mi trabajo, ¿sí? Puede que nosotros hablemos de digamos, analizar el comportamiento de no sé, analizar analizar la eficacia de una institución frente a los resultados, digamos, como frente al cumplimiento normativo. Entonces, ¿cómo analizo eso? Si en mis etapas como tal de trabajo no está el cómo voy a analizar esa eficacia, pues entonces el método no está dando respuesta a los objetivos que se han planteado, ¿sí? Cuando puede que yo, digamos, diga, voy a usar una matriz de priorización para analizar las diferentes alternativas o tecnologías que yo haya determinado en mi investigación. Pero entonces, digamos, yo digo, bueno, una matriz de priorización, pero entonces, ¿cómo es esa matriz de priorización que se va a emplear? ¿Sí? Yo voy a usar una matriz de priorización, no sé, la que empleó un autor específico de un artículo referente que me sirve como ejemplo para usar los mismos criterios, establecer cómo se hacen las ponderaciones y poder hacer la calificación de mis criterios, o quizá no tomo ningún referente. Entonces cuando no tomo un referente, sino que yo lo propongo, pues ahí sí debo ampliar y explicar cuáles son esos criterios, cómo los voy a valorar, ¿sí? Es dar a entender cómo voy a hacer cómo voy a hacer uso de esa herramienta, ¿sí? Si no está citada, entonces debe explicarse. Lo mismo, si yo voy a hacer una evaluación ambiental, pues cuáles son digamos, cuáles son esos métodos específicos bajo los cuales pues se va a hacer esa metodología bajo la cual se va a hacer la evaluación ambiental. Y finalmente, la medición y análisis, o sea, si yo voy a hacer una medición específica, un análisis, entonces debo indicar el cómo y el cuánto. Si yo voy a hacer una medición con un equipo, entonces dónde lo voy a hacer, cuánto lo voy a hacer, si es con una frecuencia, si digamos todas esas características específicas para que, como les digo ya, digamos ya resumiendo, quien quiera aplicar esta metodología, este trabajo como referente para una futura investigación, pues va a saber claramente cómo se desarrolló. Y ya entonces pasamos a los resultados. Los resultados es a qué se llegó. Los resultados entonces se exponen también en pretérito, porque les digo, este trabajo ya se efectuó, estamos preparando ese documento como tal que van a consultar investigadores y van a entender qué fue lo que se desarrolló. Por lo tanto, todo debe estar en tiempo pasado. Los resultados no son extensos, los resultados deben ser muy concisos, deben ser claros. Si hay, digamos, unos detalles de experimentos muy extensos, entonces lo que se puede hacer es incluso hacer uso de anexos y que los resultados como tal que se pretenden emplear, bueno, esos anexos que también se pueden manejar como suplementos, pero esos resultados como tal que se presentan aquí a método de tablas, de gráficas, pues esos resultados van a ser, digamos, muy concretos para poder ser analizados, ¿sí? Cuando yo presento esos datos como tal, debo hacer un análisis de ellos. Una gráfica por sí sola debe hablar, pero entonces yo debo evitar la redundancia, ¿sí? Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una gráfica donde me muestra que el 85% de la población sufre digamos, no, el 85% de la población acostumbra a disponer sus residuos peligrosos, digamos, en los puntos de los programas postconsumo de la ciudad, ¿sí? Yo puedo tener la gráfica con ese 85%, pero ¿qué me dice esa gráfica? ¿Qué información adicional puedo brindar, digamos, a partir de esa gráfica, ¿sí? Que realmente, digamos, esos resultados tienen, digamos,
ese alcance específico, qué características adicionales puedo mencionar, digamos, sumadas a estos elementos que yo estoy exponiendo en tablas o en gráficos. La redundancia es repetir en palabras lo que yo ya tengo en el texto, ¿sí? Perdón, en el gráfico o o en una figura. Entonces, si en la tabla como tal, en una tabla me dice que en aspectos demográficos, que tenemos 20 mujeres, digamos que en la población de una empresa son 20 mujeres y 80 hombres, pues no tiene sentido que yo mencione en el texto que de acuerdo con la gráfica, no sé, con la tabla 4, tenemos 20 mujeres y 80 hombres trabajando en la empresa. No, digamos que lo que hay que expresar es expresarlos de otra forma. Entonces, hablando en términos de porcentajes, digamos como que solo el 20%, bueno, aquí lo tomo los valores como muy similares, pero solo el 20 de la por ciento de ese 20% de la población corresponde, digamos, a mujeres. Es decir, yo no presento los datos textuales de la misma forma, sino que busco analizar esas características. Quizá, digamos, como para no hacerlo tan dicotómico como de solo dos opciones, quizá yo puedo analizar diferentes datos y decir que más del 50% digamos, de estas variables corresponden o no sé, que las tecnologías más empleadas digamos, para un tratamiento de agua son estas y estas, según una revisión que se hace. Entonces, digamos, el 50% de las tecnologías representan la mayor, digamos, las que se aplican más por parte de los diferentes empresarios. No sé, digamos, hay que saber cómo plantearlos para que no repitamos información. Las mediciones, entonces, como les digo, reiteradas, se pueden presentar en cuadros o gráficas que no haga que una tabla como tal sea muy extensa, ¿sí? Pero el significado debe ser claro en ese análisis que yo estoy presentando. Quizá que la información como tal que yo presente me muestre una tendencia o un comportamiento, ¿sí? Que tal vez cuando se supera una concentración específica, entonces digamos que una variable cae drásticamente, no sé, digamos que ustedes tienen que dar un significado claro y otra de las cosas, apreciados estudiosos, es que todas las tablas, todas las gráficas que ustedes presentan deben estar correspondientemente citadas, deben tener su título, ¿sí? Y asimismo que estén citadas en el texto. Si ustedes están hablando de un elemento como tal y van a citarla, o sea, y saben que están expuestos los resultados de los ensayos no sé, los resultados de las encuestas aplicadas. Bueno, si ustedes dicen, por ejemplo, se aplicó la encuesta a 50 personas y muestran la tabla, pero entonces esa tabla queda sola, no está ligada al texto, entonces ustedes deben citarla, deben decir tal como se representa o los resultados de esta encuesta se exponen o se representan o se describen en la tabla 1 o la tabla 4, ¿sí? Y ya entonces ustedes van ligando la información que está en esos objetos, tablas, gráficas, imágenes, con el texto. ¿Listo? Se pueden utilizar, como les decía, estadísticas para describir los resultados, ¿sí? Y que el resultado de esas estadísticas sean claros. Los resultados, como les decía, deben ser breves, claros, concisos, no buscar explicar de una forma compleja lo que se está exponiendo con sencillez, ¿sí? Porque los resultados puede que no sean digamos, la parte más extenso realmente del trabajo. Más lo es, por ejemplo, digamos, puede hacer una discusión con las conclusiones. Pues digamos que los resultados, si yo lo he explicado bien, el cómo obtuve esos datos frente a los materiales y métodos, y después voy a tener una buena discusión, entonces pues no va a ser necesario que yo pues me extienda en los resultados. Y los resultados son resultados. Eso es una recomendación que les quiero hacer, apreciados estudiosos, ya que los resultados como tal,
yo no necesito, digamos, explicar que si yo voy a hacer una, no sé, si yo voy a hacer una formulación de indicadores de sostenibilidad para el sector caficultor, entonces yo en la metodología expliqué que voy a hacer uso, voy a analizar, digamos, no sé, voy a analizar estándares internacionales como Rainforest y bueno, otros. Entonces, cuando ya presento los resultados, pues yo no voy a decir que se seleccionaron los indicadores como tal preseleccionados para esto bajo los lineamientos o los estándares de Rainforest son estos. Digamos que no tengo que explicar una metodología, digamos, un lineamiento específico si ya está expuesto en esa metodología, en los materiales y métodos, ¿sí? Simplemente digamos que frente a los indicadores que se establecieron de los diferentes instrumentos, pues son estos puntuales los, digamos, como esos indicadores que yo, digamos, consolidé de mi proceso de esa revisión metódica que he planteado ya previamente. Y acá les traigo un ejemplo de, pues, de lo que no se debe hacer, hay que buscar la simplicidad digamos, y la claridad en los resultados que yo presento. Por ejemplo, bueno, acá normalmente cuando hay asistentes, pues los invito a que lo lean. Y si ustedes leen este cuadro, este texto que está aquí en rosado, pues podemos analizarlo de qué tan fácil lo podemos leer. 33, un tercio por ciento de los ratones utilizados en este experimento sanaron con el medicamento ensayado. 33, un tercio por ciento de la población experimental no resultó afectada por el fármaco y persistió en estado agónico. El tercer ratón escapó. ¿Sí? O sea, no tiene sentido buscar presentar resultados por hacerlos más, digamos, complejos o por hablar en términos, digamos, de porcentajes o expresarlo frente digamos, al proceso como tal de resultados, ¿sí? Los resultados como tal, pues pueden presentar, digamos, situaciones elementos que no se hayan podido medir, características que no se hayan podido establecer, porque quizá yo analizo que voy a buscar sobre tecnologías específicamente para remediación de suelos que estén contaminados con plaguicidas y me voy a centrar en no sé, en un país específico o en un municipio específico, voy a revisar los casos exitosos en 5 municipios o en 5 departamentos y resulta que uno de los departamentos pues no, realmente no ha aplicado una tecnología de esas, no se presentan, no se encuentran documentación o resultados perdón, estudios que hablen precisamente de eso. O sea, yo lo planteé en mi metodología, pero pues realmente el resultado no se obtuvo porque pues no hay producción científica de ese tema en ese departamento o en ese país, ¿sí? Entonces, esos elementos como tal, yo les presento, pero de forma clara y concisa. Ya digamos que con esto, bueno, lo que les mencionaba ya para terminar la parte de resultados, también frente al material extenso, cuando yo hago datos de experimentación, que yo necesito hacer unas revisiones, digamos, o cuando yo consolido información, no sé, de encuestas o bases de datos muy extensas, que son las que yo voy a analizar, pues los datos en su totalidad no los voy a presentar en los resultados porque el formato, la revista o el formato como tal de artículo, pues tiene una limitante, ¿sí? Entonces yo voy a consolidar el análisis como tal de esos resultados macro, de esas bases de datos, y eso se presenta como material suplemento, como material anexo, ¿sí? Digamos que ese material anexo puede tener, sea datos recolectados, datos también estadísticos, no necesariamente digamos que no hay un lineamiento específico sobre cuál es el tipo de material que puede estar o que no puede estar como suplemento, pero esos elementos se entregan, digamos, en el proceso de la revisión y muchas veces cuando tenemos tablas que son muy extensas, pues en el mismo proceso de revisión se hace la sugerencia a los revisores que pues se haga una verificación específica, bueno, que se haga un ajuste específico
de cómo qué se presenta en tablas o en gráficas de resultados y qué se envía a suplemento. Y lo que se hace normalmente es que se presenta un enlace que lleva a ese documento anexo al manuscrito. Y bueno, esto de discusión lo vamos a dejar entonces para la próxima sesión. Quisiera ya en este momento, apreciados estudiosos, compartirles a ustedes un ejemplo para retomar esas características, de esas características específicas del artículo de investigación y de la metodología. Y me quiero centrar acá para que ustedes se den cuenta que no tiene que presentarse con una gran complejidad, ¿sí? Sino que realmente deben ser los elementos claros, concretos de cómo se exponen, digamos, la forma en cómo voy a hacer mi investigación. Miren este documento, este manuscrito que es Contexto y condiciones del ecomarketing para promocionar el turismo en la naturaleza. El resumen entonces pues dice, menciona cuál es el objetivo del trabajo, menciona de manera general cuál fue la metodología, la población, cómo digamos que se aplicaron unas encuestas, se analizaron los datos con estos instrumentos, los resultados obtenidos entonces mostraron tales resultados que esto es como lo más relevante del trabajo y digamos que una conclusión como tal destacable del trabajo. Miren que la introducción no tiene subtítulos, ¿sí? Ah, bueno, aquí miren que no se tienen referencias, fuentes. Aquí en la introducción, si ustedes se dan cuenta, no se tienen subtítulos, sino que se presenta el propósito de trabajo, se contextualiza la importancia, digamos el contexto como tal, sobre elementos teóricos sobre qué es un turismo convencional, qué es un turismo, digamos, de naturaleza sustentable, digamos, los elementos teóricos y referentes para poder hablar de ecomarketing. Luego entonces plantea, digamos, como resultados u otras experiencias que puedan ser referentes para esta investigación. Aquí entonces se presenta ese vacío como tal, esa necesidad o justificación del desarrollo de la investigación y entonces, digamos que frente a eso, ya plantean, digamos, abordan el planteamiento de su problema. ¿Listo? Bueno, frente a este elemento, frente a este artículo, miren que aquí dice, en el artículo se presentan resultados relacionados con el contexto, las condiciones requeridas. O sea, esto es lo que les digo que nos estamos en cierta forma anticipando a esos resultados, ¿sí? Para mostrar, digamos, para persuadir al lector de la metodología, aunque no necesariamente todos los artículos lo exponen, digamos, en esta sección final de la introducción, digamos que ya es más acoger las recomendaciones de la revista puntual que se haya elegido. Materiales y métodos. Entonces, mire, aquí muestran que la investigación es de tipo descriptivo, método de estudio de casos, se elaboró mediante la adopción de un enfoque mixto. ¿Por qué? Porque aplicaba entonces técnicas para recolección de datos de carácter cualitativo y cuantitativo, acorde con el objetivo de propósito que fue obtener información necesaria. Bueno, aquí esto no lo comparto, digamos, en cuanto a presentar cuál es el objetivo, porque pues el objetivo ya está expuesto acá. ¿Sí? El objetivo ya se presenta en la introducción, entonces no necesito repetirlo, digamos, acá. En esto, digamos que no coincido con en cómo se presenta este documento, ¿sí? Pero entonces muestra exploración de datos primarios, ¿de dónde obtuvieron esos datos primarios, sí? Entonces se recopilaron con base en, entonces, ¿qué buscaron explorar en ellos? Las percepciones, los conocimientos, las preferencias de esas unidades de información. ¿De dónde se obtuvieron los datos secundarios? De libros de autores reconocidos, artículos de revistas científicas, documentos institucionales, investigaciones, entidades nacionales, informes de entidades nacionales e internacionales a través de una búsqueda exhaustiva en bases de datos reconocidas como estas. Es decir, yo hice la búsqueda de esa investigación, esas fuentes secundarias en estas fuentes. Y acá digamos que una de las recomendaciones que siempre les indico a ustedes, bueno, ¿cuáles fueron los términos de búsqueda? ¿Cuáles fueron esas palabras clave que ustedes emplearon
en esa, digamos, en esa revisión de literatura disponible, ¿sí? Eso es lo que yo agregaría acá. Posteriormente dicen, bueno, ¿cómo analizan toda esa información que recolectaron? Miren que acá dice, dicha información se clasificó de acuerdo con la relevancia, precisión, actualidad e imparcialidad según las necesidades del proyecto y citan a dos fuentes. Entonces, la metodología como tal, para poder clasificar bajo estos criterios, miren que no la están explicando en detalle, pero citan a estos autores, ¿sí? Como referentes para ese análisis de cómo clasificaron y depuraron esa información. Posteriormente, miren, ya hablan de la muestra poblacional, hablan de un muestreo aleatorio, ¿sí? Entonces, bueno, citan, digamos, como tal, algunos elementos para poder explicar cómo es que lo hacen, ¿sí? En esta base, digamos que se consultó la información de las bases de datos del departamento de Caquetá en estas fechas, ¿sí? Que, digamos, en esta base de datos, entonces, hay 88 empresas relacionadas con esta actividad, ¿sí? Y entonces la muestra representativa, según esos elementos estadísticos como tal que hayan definido, fue de 21 empresas para, digamos, aplicar una encuesta a través de correo electrónico. Ahora, aquí hablan de una encuesta, pero ¿qué tipo de encuesta? ¿Cómo se desarrolló esa encuesta? Y miren que acá lo explican. El instrumento de la encuesta fue un cuestionario estructurado en un formulario en Drive, o sea, hicieron uso de esta herramienta Drive para poder hacer el formulario y plantearon 17 preguntas de tipo dicotómico de selección múltiple, es decir, aquellas en las que se puedan seleccionar una de las dos opciones, sí o no. Sí, y miren que citan entonces esos referentes de cómo se planteó esa encuesta. Aquí explican el por qué es importante, digamos, el propósito como tal de indagar, entonces, con este tipo de estructura de encuesta o de herramienta, la información que ustedes, que se va a obtener como fuente de información secundaria. Entonces, a este proceso, bueno, se le hizo seguimiento oportuno, bueno, digamos que esto hace parte de la obtención de la información. Por parte de las técnicas cualitativas de recolección de información, se implementaron entonces, ¿qué estrategias se implementaron? Grupo focal, entrevistas a profundidad. Estas técnicas fueron aceptadas por los participantes, bueno, con un consentimiento informado y digamos que los cuestionarios como instrumentos de cada una de ellas previamente fueron objeto de pilotaje y validación de expertos. Es cómo yo valido y aseguro esos métodos que he aplicado. Ahora, las entrevistas se aplicaron a quiénes. Ok, el propósito entonces era profundizar digamos, mediante preguntas estratégicas. Aquí explican precisamente de qué forma se desarrolla cada uno de estos elementos. Ahora, el grupo focal, entonces miren que acá van tomando esos referentes y especifican las fases que se desarrollan según ese referente. El análisis de los datos. Pasemos a análisis de datos. Entonces dice que se empleó una técnica de triangulación de datos, que esta es una técnica de análisis cualitativo, ¿sí? Y hace el uso de diferentes fuentes de información y estrategias para poder, básicamente, es cruzar la información y establecer esos elementos en común. Y citan entonces esa, digamos, esa metodología como tal de técnica de triangulación a partir digamos, de dónde están tomando ese referente, ¿sí? Se utilizó una triangulación metodológica basada en la combinación de métodos y recolección de análisis, entonces citan la fuente precisamente de esa herramienta como tal y posteriormente hacen un análisis estadístico como técnica para sistematización y análisis de datos. Se utilizó el software estadístico SPSS para el procesamiento de la revisión de la información. Entonces, dense cuenta que ya entonces la finalidad, entonces como resultado de todo esto, pues es la confiabilidad de los datos, la obtención de consistencia y complejidad y profundidad del estudio y sus hallazgos. Y ya entonces, pues ya se va entonces a los resultados y la discusión. Y miren que aquí los resultados entonces los plantean, digamos, como etapas, ¿sí? Se muestra entonces una primera etapa, ¿sí? El contexto, la percepción de los empresarios y su aplicación y la aplicación de las estrategias, las 4P del marketing, digamos, esto ya es análisis de esa, digamos, de esos elementos que se recolectaron en esta primera fase y van presentando los resultados específicamente ya, digamos, en estas etapas, en ese orden coherente que se plantea en la metodología. Entonces, ya ustedes aquí
la recomendación, apreciados estudiosos, es tengamos artículos de las temáticas que son afines a nuestro trabajo como referentes. Veamos cómo es la estructura que se está planteando ahí, ¿sí? Miren que, por ejemplo, acá no se tienen muchas tablas de datos y resultados. Bueno, aquí ya los empiezan a exponer, pero cuando hay elementos cualitativos, pues no siempre implica que haya tablas de gráficas o gráficas o resultados. Pero miren que entonces aquí están presentando, miren, en la figura 1 se presentan los resultados de los que se están hablando en esta etapa. Entonces, aquí se presentan estos resultados. Y acá, entonces, hacen, digamos, ese análisis de la información. Ya entonces, para terminar, apreciados estudiosos, frente a estos elementos expuestos, quisiera pasar a nuestra aula para recordar cuál es nuestra próxima actividad evaluable. De acuerdo con nuestro plan de formación y cronograma de actividades, ya lo había cerrado acá, en nuestra guía didáctica, tenemos entonces que nuestra próxima actividad entregable es entrega de avances de resultados. Perdón, sí, actividad 2, entrega de avances de resultados. Como bien saben ustedes, pues esta no tiene peso en la nota final, pero sí es muy valiosa en términos de retroalimentación para ir concretando, decantando esos elementos que quizá todavía no se han podido afianzar en su trabajo. ¿Listo? Esta está disponible desde el pasado 19 de abril hasta el próximo 10 de mayo. Les recuerdo, apreciados estudiosos, que la invitación que les hice desde el inicio en cuanto a la importancia de solicitar esas asesorías, acompañamientos al avance de su trabajo, de forma que ustedes logren tener un avance digamos, un avance coherente frente a las etapas que tenemos, porque realmente, apreciados estudiosos, el tiempo se pasa muy, muy rápido. Listo, entonces, ¿cuáles son los propósitos que ustedes ya tengan en este avance? Que ustedes ya tengan claramente ese problema seleccionado, delimitado, el enfoque, alcance, población, muestra, componentes metodológicos, para ya entonces hacer una adecuada aplicación de ese diseño. Y es porque entonces ustedes ya están empezando a hacer esa recolección de datos y los van a presentar en la sección resultados, ¿sí? A través de la identificación de esas técnicas de recolección y validación de instrumentos para dar entonces una coherencia a ese diseño metodológico como tal que dé respuesta al problema de investigación que ustedes han planteado. Entonces aquí, según el formato como tal que cada uno está ya trabajando, van a presentar avances de resultados, ¿sí? En la sección de resultados del formato que trabajen. Para el caso de quien está trabajando autoría, pues las especificaciones de avances están dadas en el formato GB, que es ajustado específicamente para la autoría que está trabajando la estudiosa. En estos avances de resultados, entonces, ¿qué se debe presentar? Este apartado es el más extenso, ¿sí? Digamos que bueno, puede ser el más extenso realmente, pero digamos, bueno, puede ser extenso en términos de los hallazgos, pero se busca que sea muy sintético, ¿no? Digamos que los resultados como tal se deben presentar de forma organizada y miren que usted puede exponer, digamos, como los elementos de los resultados dan respuesta a los objetivos específicos propuestos, ¿sí? Se utilizan subtítulos, se pueden utilizar subtítulos, se pueden presentar tablas, cuadros, gráficas, dibujos, mapas, figuras, ¿sí? Y estos, digamos que son productos del análisis de los datos como tal que ustedes han recolectado. Ustedes presentan esas tablas, pero con un respectivo análisis. No queda suelta la información sujeta a la interpretación de quien esté leyendo esta información. ¿Listo? Digamos que miren que para enfoque cuantitativo es más habitual que se usen gráficos para exponer los resultados y digamos que en el enfoque cualitativo también se usa principalmente, digamos, textos, citas textuales también y también con el apoyo de algunos gráficos, cuadros o ilustraciones. Pues adicionalmente recordemos que como siempre, apreciados estudiosos, y esa es la otra recomendación a partir de la retroalimentación, nuestros entregables siempre en cada una de las entregas es, primero, específicamente el avance de nuestro trabajo.
con lo que se solicita. Segundo, el formato GIBI, plan de trabajo, donde se evidencie completamente diligenciado. Es decir, se diligencia en la tabla de planeación con la fecha de entrega y en la tabla de seguimiento, ya que en la tabla de seguimiento se muestran esos avances frente a las retroalimentaciones hechas, frente a las asesorías que se hacen, a las consultas que ustedes hacen. Recordemos que las asesorías no solo es, digamos, a través de la tutoría, de un encuentro sincrónico específico para su trabajo, sino que también por las consultas que se desarrollan a través de WhatsApp, a través del chat, de correo electrónico, ¿sí? Pero es importante dejar consigna de ese avance, de esa evolución del trabajo, de cómo van, digamos, ajustándose los diferentes elementos en su trabajo. Y finalmente, la verificación con la herramienta antiplagio. Ante esto, apreciados estudiosos, quiero hacerles una aclaración, ya que como muchos de ustedes se dieron cuenta, esta herramienta PLAC que es la que estamos haciendo uso, pues ha cambiado el formato en el cual se presentan los resultados y ya entonces se presenta por rangos. Desafortunadamente, digamos que el rango presenta desde un 21% hasta 100% e inferior a, digamos, los otros rangos están por debajo de 21%. Bajo esta circunstancia, apreciados estudiosos, con esta herramienta no es posible asegurar, digamos, que un reporte si supera el 21%, no es posible asegurar que esa herramienta cuente con, digamos, que el reporte como tal de ustedes esté cumpliendo con ese 30%. Entonces, bajo el lineamiento que se nos ha dado para estos trabajos, porque dense cuenta ustedes que estos porcentajes como tal, miren que aparecen ya son rangos específicos, ¿sí? Rangos específicos en el que no podemos asegurar si aquí es 30% o 31% o si es 25%. La idea no es que ustedes tengan que pagar créditos para poder hacer la revisión de los reportes. Entonces, el lineamiento como tal que se ha recibido es que la similitud debe ser idealmente por debajo de 21% para que se pueda asegurar que se minimiza esa similitud de su trabajo si hacen uso de esta herramienta. Si ustedes hacen uso de otra herramienta en la que se evidencie que el porcentaje de similitud es inferior al 30%, entonces lo acepto, o sea, va a ser totalmente válido para ustedes, digamos, frente a la verificación que ustedes van a presentar. Yo sé que esto pues va a causar mucha sorpresa porque algunos estaban muy cerca frente al 30, cerca del 30%, pero pues desafortunadamente digamos que ese, o sea, digamos es el lineamiento y no quiero que lo vean digamos como algo negativo, ya que nos estamos, digamos, llevando a que nuestros trabajos estén estructurados, redactados de una mejor forma, ya que hacemos uso de nuestras palabras propias y minimizamos digamos, las palabras, los términos, las frases como tal que estamos tomando de fuentes y que quizá no estemos citando correctamente. Entonces, esta aclaración se las voy a enviar entonces a ustedes como lineamiento y como directriz nueva a través de la plataforma y a través de los anuncios como para que ustedes tengan claridad. Bueno, ya digamos que con esto verificamos entonces cuáles son los entregables como tal para nuestra próxima actividad, para la actividad 2. Recordemos, apreciados estudiosos, entonces que tenemos hasta el 10 de mayo para presentar estos avances de resultados. Los animo, apreciados estudiosos, a que ustedes a que me contacten, a que concertemos, digamos, asesorías, si es que surgen inquietudes en relación a las retroalimentaciones últimas que se han recibido, si hay elementos que ustedes de pronto no estén, digamos, claros en cuál era el propósito o cuál era la observación o qué es lo que yo estoy solicitando si no hay claridad en esa retroalimentación que hice, con gusto podemos revisarla, apreciados estudiosos, y de esta forma también poder afianzar esos pasos siguientes porque ya nos resta solo, digamos, a partir de estas actividades ya empezamos resultados, la discusión de los resultados, conclusiones y ya.
hemos terminado, en lo que menos ustedes se den cuenta, estamos terminando nuestra asignatura, así que por favor los animo a que sean muy constantes en su trabajo, a que continúen fortaleciendo, digamos, frente a esos elementos que todavía falta, digamos, robustecer en su trabajo, y estaré entonces muy atenta a las inquietudes que se presenten a lo largo de este tiempo. Si tienen alguna limitación, no duden en contactarme para solicitar ese acompañamiento y ese apoyo de mi parte en lo que yo pueda, digamos, poder brindarles un apoyo. Les agradezco a ustedes mucho su atención. No olviden mis datos de contacto, mi correo electrónico ivon.angulo@umb.edu.co, y de igual forma me pueden contactar a través de Canvas y mi número telefónico 311-218-8531. Una feliz tarde para todos, bueno, feliz noche, un feliz fin de semana y muchas bendiciones para todos en sus hogares. Cuídense mucho y valoremos mucho el tiempo con nuestros seres queridos. Una feliz tarde para todos y que estén muy bien.